Justo después de casarnos, mi esposo se fue descaradamente de viaje al extranjero con su amante. Yo le envié un mensaje con toda calma diciéndole que no regresara y luego tomé una decisión que lo dejaría completamente arruinado. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, el estridente sonido del teléfono rompió el silencio de la casa. Yo estaba sentada frente al tocador, quitándome los pesados pendientes de perlas. A través del gran espejo vi a Kevin sobresaltarse. Agarró su teléfono de la cama con la rapidez de un rayo, como si temiera que yo fuera a arrebatárselo. Dándome la espalda, salió apresuradamente al balcón y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Pero en medio de aquel silencio absoluto, pude escuchar cada una de sus palabras. Ya estoy aquí. ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? Tranquila y cuéntame. ¿Te robaron todos tus documentos de identidad? ¿En qué comisaría estás? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y observé en silencio la espalda de mi flamante esposo. Tras varios minutos de susurros y palabras de consuelo pronunciadas con aquella falsa voz grave y reconfortante, Kevin regresó a la habitación. Fingió estar desesperado, pasándose las manos por el cabello y representando a la perfección el papel del hermano mayor preocupado. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Abrió apresuradamente el armario, sacó una maleta de mano y comenzó a meter 3 camisas de vestir y 2 pantalones de tela. Sara, tengo que volar a Cabo San Lucas esta misma noche, dijo con tono serio. Mi antigua alumna de la universidad, Chloe, es como una hermanita para mí. Se fue de vacaciones a México y alguien le robó el bolso. Ahora está atrapada en una comisaría y no habla ni una palabra de español. Si no voy, nadie podrá ayudarla. Me puse de pie lentamente y crucé los brazos sobre el pecho. Lo miré directamente a los ojos con una calma extraña. No había ni rastro de pánico. Tampoco resentimiento por haber sido abandonada en mi noche de bodas. Tomé mi teléfono, revisé los horarios de los vuelos y respondí con naturalidad. El primer vuelo a Cabo no sale hasta el amanecer. ¿Piensas ir al aeropuerto ahora mismo para quedarte abrazado a la maleta durante horas? Kevin se quedó inmóvil. Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente para evitar mi mirada. Bueno, iré a esperar. Si hay alguna cancelación, intentaré subir a ese vuelo. Por favor, entiéndelo. Es una emergencia. Estaba llorando desconsoladamente. Hizo una pausa antes de añadir. Dejemos la noche de bodas para después. Te compensaré cuando vuelva. Asegúrate de cerrar bien las puertas. Después de decir eso, cerró la maleta de un tirón y agarró el asa. No hubo abrazo. No hubo beso de despedida. Y tampoco la más mínima consideración hacia los sentimientos de su nueva esposa. Bajó las escaleras apresuradamente como si el cielo fuera a desplomarse si llegaba un segundo tarde. Salí al pasillo del segundo piso, miré hacia la sala de estar y dije lentamente, marcando cada palabra. Kevin, conduce con cuidado. Y asegúrate de cuidar bien de tu hermanita. Kevin, que estaba poniéndose los zapatos, simplemente asintió y murmuró algo en señal de acuerdo antes de abrir la puerta principal y salir. La pesada puerta se cerró con un clic. El sonido de su coche alejándose por la calle devolvió el silencio absoluto a la casa de 4 plantas en Chicago. Volví al dormitorio. No derramé ni una sola lágrima. No hubo gritos. No rompí ningún mueble. A mis 28 años, después de construir mi carrera desde cero hasta convertirme en directora regional de una importante cadena de supermercados orgánicos, había desarrollado una mente de hielo. El mundo corporativo me había enseñado que llorar era para los débiles. ¿Cómo pude dejarme engañar por aquella ridícula historia de la hermanita? La verdad era que yo ya conocía perfectamente la aventura secreta entre Kevin y Chloe desde hacía 2 meses. Sabía muy bien que el billete de avión a Cabo había sido comprado con su tarjeta de crédito una semana antes. Había planeado utilizar nuestra noche de bodas como el escondite perfecto. Estaba convencido de que ambas familias pensarían que ningún hombre sería tan insensato como para cometer adulterio la misma noche en que llevaba a su esposa a casa. Pero estaba equivocado.
Cuanto más arrogante era, más profunda se volvía la trampa que él mismo estaba cavando. Bajé tranquilamente a la cocina y me preparé una taza caliente de té de manzanilla. Mientras saboreaba aquella infusión ligeramente amarga y dulce al mismo tiempo, mantuve la vista fija en el reloj. Esperé pacientemente exactamente 3 horas y media. Ese era el tiempo que calculaba que Kevin tardaría en estar sentado en el vuelo nocturno hacia México y obligado a activar el modo avión. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje breve y directo, sin puntuación innecesaria. No necesitas volver jamás a esta casa. Pulsé enviar y observé cómo el mensaje desaparecía de la pantalla. Más tarde, cuando todo explotó, descubrí exactamente cómo reaccionó Kevin al leerlo. En cuanto aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, encendió el teléfono y vio mis palabras. Simplemente sonrió con desprecio. Maldijo por lo bajo, convencido de que yo era igual que cualquier otra mujer, haciendo una rabieta infantil y lanzando amenazas vacías. Estaba absolutamente seguro de que yo me encontraba en casa llorando sobre la almohada. Pensó que en unos días bastaría con traerme un bolso de diseñador para que volviera a ser tan dócil como un gatito mojado. Guardó el teléfono en el bolsillo. Ni siquiera se molestó en responder una sola palabra. Silbando una melodía, arrastró la maleta hacia la salida, donde su amante lo esperaba desesperadamente. Kevin no tenía idea de que, en el momento en que subió a aquel avión, había activado una bomba de relojería. Y mi mensaje de texto era el primer pitido de la cuenta regresiva hacia la destrucción total de su vida. La red ya estaba tendida. Y la presa había entrado voluntariamente en la trampa. Mi único trabajo ahora era dormir bien para empezar a recoger la pesca al día siguiente. A la mañana siguiente me desperté exactamente a las 6. No estaba cansada. No tenía sueño. Por el contrario, mi mente estaba increíblemente lúcida. Llevaba un año entero tejiendo aquella red sin descanso. Y había llegado el momento de sacar el pez grande. Mucha gente podría preguntarse que, sabiendo lo terrible y mentiroso que era Kevin, ¿por qué seguía adelante con la boda? La dolorosa verdad era que miles de invitaciones ya habían sido enviadas y socios comerciales de ambas partes asistirían al evento. Cancelar la boda en el último momento habría sido como darle una bofetada a mis padres y además afectaría directamente la reputación de la cadena de supermercados orgánicos que tanto esfuerzo me había costado dirigir. Además, yo quería que Kevin alcanzara la cima absoluta de la satisfacción y la arrogancia. Y después sería yo misma quien lo empujaría al abismo más oscuro. Cuanto más alto subes, más dura es la caída. Si Kevin me robaba $1, yo lo obligaría a devolver 10. Durante el último año, cuando comenzamos a unir nuestras inversiones y hablar seriamente de matrimonio, empecé a notar ciertas irregularidades en la contabilidad de su empresa distribuidora de electrodomésticos. Investigué en secreto y copié todos los documentos. Pero no fue hasta hace 2 meses cuando encontré la pieza final del rompecabezas. No utilizaba ese dinero corporativo para mover capital, como afirmaba. Lo utilizaba para comprar artículos de lujo y mantener económicamente a su supuesta hermanita, Chloe. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado, Michael. Había sido compañero de universidad y era el asesor legal de máxima confianza de mi empresa. Michael, podemos empezar, dije en cuanto respondió. La voz tranquila de Michael se escuchó entre el sonido de las teclas de su ordenador. Revisé todo el expediente que me enviaste anoche. Las transferencias desde la cuenta corporativa a la cuenta personal de Chloe, los recibos de bolsos y relojes de lujo, y los contratos falsos que Kevin firmó con empresas fantasma para malversar fondos. Está todo clarísimo. No podrá escapar. ¿Ya tomó el vuelo? Aterrizó a las 4 de la madrugada. Estoy segura de que ahora mismo está ocupado jugando al héroe en Cabo, respondí mientras bebía un sorbo de agua. Eso es despiadado, rió Michael. Se metió con la persona equivocada. ¿Qué piensas hacer con el apartamento del centro de Chicago? Los compradores me están presionando desde ayer por la tarde. El lujoso apartamento de 3 habitaciones en el centro de Chicago era nuestro mayor activo compartido. En aquel entonces, Kevin me convenció dulcemente para aportar el 70% del dinero de entrada mientras él solicitaba una hipoteca para cubrir el resto.
Juró que poner la propiedad únicamente a su nombre facilitaría la aprobación del préstamo. Y que después de la boda realizaría los trámites para convertirla en una propiedad compartida. Pensó que estaba ciegamente enamorada y que sería fácil manipularme. Por fuera asentí y acepté. Pero a sus espaldas ya había preparado mi carta ganadora. ¿A qué hora llegan los compradores a la notaría? Pregunté. A las 9:30 de esta mañana. Los poderes notariales son completamente válidos. Una firma auténtica y un sello notarial auténtico no son ninguna broma. No te preocupes, respondí con una sonrisa fría. 3 meses atrás le pedí que firmara una pila de documentos de garantía para suministros de los supermercados, y entre ellos deslicé deliberadamente un poder notarial completo sobre la propiedad. Él mismo fue a legalizarlo ante notario mientras se cambiaba de ropa a toda prisa para salir a beber con unos clientes. Una firma auténtica. Un sello auténtico. Aquel arrogante confiaba tanto en su cargo de director ejecutivo y confiaba tan ciegamente en su esposa que ni siquiera se molestó en leer lo que estaba firmando. Como la propiedad se estaba vendiendo un 15% por debajo del valor de mercado, los compradores cerraron el trato rápidamente. Aceptaron pagar el importe completo y el dinero será transferido directamente a tu cuenta esta misma mañana. Yo me encargaré de toda la documentación legal. Tú solo concéntrate en limpiar la casa. Después de colgar, empecé mi segunda tarea del día, sacar la basura. Abrí mis contactos y llamé a la empresa de mudanzas que utilizaba habitualmente. Exactamente a las 8 de la mañana, un pequeño camión de mudanza se detuvo frente a mi casa en Lincoln Park. 4 jóvenes corpulentos entraron cargando cajas de cartón. Sara, ¿a dónde trasladamos las cosas hoy? ¿Necesitas que las embalemos con cuidado? El encargado del equipo se quitó la gorra mientras se secaba una gota de sudor de la frente. Por costumbre profesional observó detenidamente la sala de estar. Suban directamente al 3er piso. Señalé hacia arriba y di instrucciones claras. En el armario del lado derecho encontrarán todos los trajes de hombre, camisas de vestir, pantalones, zapatos de cuero, relojes y perfumes. Básicamente, cualquier objeto masculino o pertenencia personal de Kevin. Métanlo todo en cajas. Sí, señora. ¿Y qué hacemos con los aparatos electrónicos? ¿Ordenadores, tabletas? ¿Utilizamos plástico protector o papel de burbujas? No envuelvan nada. Descarté la idea inmediatamente. Simplemente tírenlo todo dentro de las cajas. Si algo se rompe, que se rompa. Cuando terminen, lleven todo directamente al vertedero del condado. Además del pago acordado, les daré $50 extra a cada uno para unas bebidas. Los jóvenes se miraron confundidos, pensando que habían escuchado mal. Pero al oír lo de la propina, sus rostros se iluminaron de inmediato. Aceptaron con entusiasmo, agarraron las cajas y subieron las escaleras a toda velocidad. Yo permanecí en la sala con los brazos cruzados, escuchando cómo las cosas eran arrojadas violentamente dentro de las cajas. Y me sentí increíblemente ligera. Los trajes de diseñador con los que se vestía para coquetear con otras mujeres. Los perfumes caros que yo había elegido cuidadosamente para su cumpleaños. Los zapatos de cuero relucientes que usaba para ir a ver a su amante. Todo aquello no era más que basura. Poco después, 3 enormes cajas repletas fueron cargadas en el camión. En menos de una hora, cualquier rastro de Kevin había desaparecido de la casa. La vivienda de 4 plantas volvió a su estado original. Me pertenecía exclusivamente a mí. Subí tranquilamente para revisar cada cajón y comprobar si quedaba algo olvidado. De repente, mi mirada se detuvo en el cajón inferior del escritorio. Una carpeta con extractos bancarios de una cuenta de ahorros apareció entre unos documentos. Fruncí el ceño, la recogí y la abrí. Era una cuenta de ahorro a nombre de los padres de Kevin con un saldo de $80,000. Había oído que pensaban utilizar ese dinero para su jubilación y para remodelar su casa en Peoria. Sin embargo, hacía unos días escuché a algunos familiares comentar en voz baja que Kevin había tenido la desfachatez de solicitar una segunda hipoteca sobre la vivienda de sus padres. Entonces comprendí algo.
¿De dónde había sacado los $60.000 para tapar el agujero financiero que él mismo había creado? Aquellos extractos estaban allí para engañar a sus propios padres. Muy bien, Kevin, murmuré con frialdad mientras guardaba la carpeta en mi bolso. Tus padres te han protegido durante años. Hoy dejaré que seas tú quien destruya a esta familia con tus propias manos. Exactamente a las 10 de la mañana, mi teléfono emitió una notificación. Era un mensaje del banco. Mi saldo acababa de aumentar en $200.000 gracias a la venta del apartamento del centro. La operación se había completado sin ningún problema. En cuanto a las tarjetas de crédito compartidas y las cuentas conjuntas asociadas a Kevin, las había bloqueado todas la noche anterior, reportándolas como perdidas y marcándolas por actividad sospechosa. En ese momento, Kevin en Cabo no era más que un mendigo vestido con traje. A las 10:30, el cerrajero que había contratado temprano por la mañana terminó de sustituir la cerradura principal por una cerradura inteligente de alta gama. El código antiguo fue eliminado. Las llaves físicas de respaldo quedaron inutilizadas. Salí al porche, me estiré y respiré profundamente el aire frío y limpio del comienzo del invierno. El viento agitó mi cabello hasta los hombros y me proporcionó una sensación absoluta de libertad. De pronto, la pantalla de mi teléfono se iluminó y comenzó a vibrar con insistencia. En la pantalla apareció un nombre imponente. Suegra. Sonreí ligeramente. Llamaba tan temprano porque seguramente quería preguntar cómo había ido nuestra noche de bodas y por qué no habíamos ido a desayunar a su casa. Pero la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El insistente tono de llamada rompió el silencio. Deslicé el dedo para responder. Hola. Te escucho. Mi voz era tan neutra como el agua. Ah, la recién casada. Son casi las 11 de la mañana y ustedes dos ni siquiera se han molestado en venir al desayuno familiar. ¿Siguen durmiendo? ¿Dónde está Kevin? Pásamelo ahora mismo. La voz de Eleanor sonó a través del altavoz con su habitual tono irritable y autoritario. Tomé un sorbo de café negro. Kevin no está en casa. Anoche voló a México. Eleanor, si tienes tiempo, pídele a Emma que te traiga a mi casa. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Hice una pausa. Algo relacionado con la supervivencia de tu casa en Peoria. Al otro lado de la línea hubo unos 3 segundos de absoluto silencio. Después llegó el pánico. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver mi casa con esto? Escúchame bien, muchacha. Quédate donde estás. Voy para allá ahora mismo. 30 minutos después, el chirrido de unos frenos resonó frente a la entrada. Desbloqueé la cerradura inteligente. Eleanor entró hecha una furia. Detrás de ella venía Emma, la hermana de Kevin, de 25 años, con el rostro lleno de confusión. Eleanor observó toda la sala con mirada desconfiada. La casa estaba demasiado ordenada. Demasiado vacía. No había zapatos masculinos. No había ninguna pertenencia de hombre. ¿Dónde está Kevin? ¿Tuvo que salir por trabajo? Acaban de casarse y permitiste que tu esposo se fuera solo. ¿Y qué es eso que dijiste sobre la escritura de la casa? Sin esperar respuesta, se dejó caer en el sofá. Serví 3 tazas de té caliente y las coloqué frente a mi suegra y mi cuñada. Luego me senté frente a ellas. Entrelacé los dedos sobre la mesa de cristal. Kevin no se fue por trabajo. Abandonó a su esposa en la noche de bodas para volar a Cabo a rescatar a su supuesta hermanita, Chloe. Toma un poco de té, Eleanor. Te ayudará a calmar la garganta. El rostro de Eleanor perdió todo el color. La mano que se había extendido hacia la taza retrocedió ligeramente. Aún así, intentó recomponerse. No. No empieces con acusaciones absurdas. Kevin es un hombre decente. Chloe es solo una amiga de la familia. Está sola en otro país y él fue a ayudarla. Como esposa, deberías saber cuál es tu lugar. ¿Cuál es mi lugar? Solté una carcajada. No fue fuerte. Pero bastó para que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. Tomé la carpeta azul que había dejado sobre la estantería y la lancé sobre la mesa. Ya no hace falta seguir actuando.
¿Crees que soy ciega? La pulsera de diamantes que llevas en la muñeca. El costoso set de cuidado facial que presumiste delante de todo el vecindario el mes pasado. Y aquella escapada de lujo al spa durante 2 días en septiembre. ¿De dónde crees que salió todo ese dinero? De Chloe, la amante que intentaba ganarse a su futura suegra, ¿verdad? Eleanor se sobresaltó. Ocultó rápidamente la muñeca detrás de la espalda. Toda la sangre desapareció de su rostro. Pero lo que no sabes. Golpeé suavemente la mesa con los dedos, marcando cada palabra. Es que ese dinero fue robado de la empresa por tu hijo. Utilizó el dinero de su esposa para jugar a ser un benefactor con su amante. Y luego ella usó parte de ese dinero para comprarte favores y asegurarse de que ocultaras la aventura. Emma, que había permanecido callada todo el tiempo, agarró el brazo de su madre con manos temblorosas. ¿Es verdad, mamá? Kevin le estaba siendo infiel a Sarah y tú lo sabías. ¿Estabas ayudando a esconderlo? ¡Cállate! Eleanor gritó a su hija y luego me fulminó con la mirada. Los hombres a veces se divierten un poco. Eso es normal. Cuando se canse, volverá con su esposa. ¿Estás inventando todo esto por celos? Negué lentamente con la cabeza. Mis ojos fríos se clavaron en ella. Yo no estoy destruyendo nada. Quien lo está destruyendo todo es tu hijo. Sigue defendiéndolo y veremos si todavía puedes hacerlo después de ver esto. Saqué de mi bolso una copia de la escritura de la propiedad y un contrato de segunda hipoteca. Los coloqué cuidadosamente delante de ella. Ayer encontré los extractos bancarios en el fondo de un cajón. Pero eso era solo una cortina de humo. La verdad estaba escondida en una pila de documentos guardados en la caja fuerte de la empresa. Esta mañana mandé abrirla. Eleanor observó los papeles con ojos cada vez más abiertos. Kevin desvió dinero de la empresa hasta vaciar las cuentas para mantener a Chloe. Cuando se quedó sin efectivo, regresó a escondidas a Peoria, falsificó las firmas de sus padres y pidió un préstamo privado de $60,000 utilizando la casa como garantía. Señalé la firma. Ahí está. La prueba. La habitación quedó en silencio. La próxima semana vence el primer pago de intereses. Si no hay dinero para pagarlo, el banco ejecutará la hipoteca y perderán la casa. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar. Tomó el documento. Las palabras contrato de hipoteca inmobiliaria y la cifra de $60,000 parecieron golpearla físicamente. Su codo chocó contra la taza de té. La porcelana cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido caliente se derramó por todas partes. No. No puede ser. Kevin no me haría esto. Eleanor comenzó a llorar desconsoladamente. Se sujetó el pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Dios mío, qué hijo tan desagradecido. Nos ha destruido. Mamá, tranquilízate. Emma rompió a llorar mientras abrazaba a su madre. Luego me miró con los ojos enrojecidos. Sarah, por favor, salva a mis padres. Mi padre está enfermo. Si perdemos la casa, no lo soportará. ¿Por qué Kevin es tan miserable? Las lágrimas de cocodrilo de mi suegra no me conmovían en absoluto. Pero Emma era diferente. Siempre había sido una chica sensata. Saqué 2 documentos preparados previamente y los coloqué sobre la parte seca de la mesa. Soy empresaria. Todo debe quedar claro. Miré fijamente a Eleanor, que seguía sollozando. Ahora les daré 2 opciones. Señalé el primer documento. Primera opción. Sigues protegiendo a tu precioso hijo. Te llevas esta deuda de $60,000 a casa y la resuelves por tu cuenta. Si terminan viviendo en un coche o en cualquier otro lugar, será problema de tu familia. Yo no intervendré. Hice una breve pausa. Y presentaré inmediatamente la demanda de divorcio ante el tribunal. Luego señalé el segundo documento. Era una declaración jurada de testigo. La segunda opción es que firmes esta declaración. Testificarás ante el tribunal que Kevin cometió adulterio con Chloe, abandonó a su esposa en la noche de bodas, ocultó bienes y engañó a su propia familia. Si la firmas,
Utilizaré mi dinero personal para pagar al banco los $60.000 y cancelar la hipoteca de tus padres. Eleanor observó ambos documentos como si fueran una sentencia de muerte. Toda su vida había vivido de las apariencias. Siempre caminaba con la cabeza en alto, presumiendo de su hijo director ejecutivo en la gran ciudad. Y ahora debía exponer públicamente la vergonzosa verdad de su propia familia. Debía admitir ante la ley que su hijo era un sinvergüenza para poder comprar un poco de paz para su vejez. Sara, ¿de verdad me estás acorralando de esta manera? Eleanor levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de resentimiento y súplica al mismo tiempo. Fueron Kevin y tú quienes se acorralaron solos. Mi respuesta fue fría e inflexible. Cuando aceptaste regalos de la amante de tu hijo y lo ayudaste a engañarme, ¿pensaste en la situación en la que me estabas dejando a mí? Respóndeme. ¿Cuál eliges? Firma, mamá. De repente, Emma habló. Su voz sonó sorprendentemente firme. Tomó el bolígrafo de la mesa y lo puso en la mano de Eleanor. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su mirada permanecía decidida. Kevin ha ido demasiado lejos. Sara no hizo nada malo. ¿Vas a elegir el orgullo o la vida de papá? Firma, mamá. Bajo la presión de aquella enorme deuda y las palabras contundentes de su propia hija, la última línea de defensa de Eleanor se derrumbó por completo. Temblando, tomó el bolígrafo. Su firma torpe quedó estampada sobre la declaración jurada. Y enseguida rompió a llorar con amargura y humillación. Recogí cuidadosamente el documento. Lo doblé con precisión y lo guardé dentro de la carpeta. Al mirar a la mujer destrozada que tenía delante, no sentí ni una pizca de compasión. La vida siempre termina cobrando las cuentas. Aquello que no te pertenece jamás puede conservarse para siempre. Si intentas apropiarte de ello por codicia, tarde o temprano terminará haciéndose pedazos. Emma, lleva a tu madre a casa para que descanse. En cuanto a la deuda, esta tarde enviaré a alguien para solucionarlo. Me puse de pie y las acompañé hasta la salida. Observé las siluetas de Eleanor y Emma alejándose mientras se sostenían mutuamente. Cuando desaparecieron, cerré la puerta y sonreí aliviada. La bomba de relojería que tenía a mis espaldas acababa de ser desactivada. Ahora la red estaba completamente cerrada. Veamos cómo termina la ridícula actuación de mi esposo infiel en México. Los hombres, cuando tienen dinero y una amante a su lado, suelen inflar el pecho y creer que son los reyes del mundo. Pero olvidan que el trono dorado sobre el que se sientan muchas veces ha sido construido gracias a la paciencia y el sacrificio de la esposa que espera en casa. Aquella mañana, exactamente a las 10, hora de Chicago, yo estaba sentada cómodamente en mi oficina de la sede regional de Whole Earth Foods. Tenía un café helado negro en la mano. Frente a mí, la pantalla del ordenador mostraba varios programas de gestión financiera abiertos. Sabía que en ese mismo momento, en Cabo, la mejor parte de toda esta historia estaba a punto de comenzar. Más tarde, gracias a informes policiales y registros telefónicos, pude reconstruir perfectamente el lamentable estado de mi exmarido. Aquella mañana, en la avenida comercial más exclusiva y concurrida de Cabo, Kevin seguía viviendo dentro de la fantasía de ser un hombre exitoso. Caminaba del brazo de Chloe, su supuesta hermanita, mientras ella fingía inocencia. Chloe lo arrastró hasta una boutique de Chanel y señaló un bolso negro de edición limitada. Kevin, me robaron todo. Este bolso es precioso. Cómpramelo para compensar lo que pasó. Estoy cansada de caminar y además estoy embarazada. Solo quiero una pequeña alegría. Su voz era tan dulce como el azúcar. Kevin, con un ego tan grande como una montaña, levantó la barbilla e hizo una señal a la dependienta para que preparara la compra. El bolso costaba aproximadamente $3.500. No era poca cosa. Pero para un supuesto director ejecutivo disfrutando de unas vacaciones de lujo parecía una cantidad perfectamente asumible. Kevin sacó despreocupadamente su tarjeta platino y la dejó sobre el mostrador. La empleada pasó la tarjeta. Sonó un breve pitido. La joven mexicana observó la pantalla y sonrió con incomodidad. Lo siento, señor. Su tarjeta ha sido rechazada. Kevin frunció el ceño.
La sonrisa desapareció de su rostro. Recuperó la tarjeta de un tirón. Debe de ser un problema de la red internacional. Intente con esta otra. Sacó una segunda tarjeta corporativa. Otro pitido. Todavía más frío. Lo siento mucho, señor. Esta tarjeta aparece bloqueada. El rostro de Kevin comenzó a perder color. Algunos turistas que estaban cerca empezaron a girarse para observar la escena. Chloe hizo un gesto de disgusto y golpeó el suelo con el pie. ¿Qué pasa? ¿Todas tus tarjetas están estropeadas? Llama al banco. Qué vergüenza estar aquí así. Kevin estaba empapado en sudor. La sacó apresuradamente de la tienda y llamó al servicio de atención al cliente de su banco en Estados Unidos. Cuando escuchó la respuesta del agente, las piernas estuvieron a punto de fallarle. Sus cuentas fueron congeladas esta mañana a solicitud de la cotitular de la cuenta, Sara, debido a posibles movimientos fraudulentos. Además, las tarjetas corporativas han sido bloqueadas temporalmente mientras el Consejo de Administración realiza una investigación. Kevin rugió en mitad del centro comercial. ¿Qué? ¿Con qué derecho Sara bloquea mis tarjetas? Soy el director ejecutivo. Desbloquéenlas inmediatamente. Pero al otro lado de la línea solo recibió respuestas legales frías e impersonales. Colgó furioso. Parecía una bestia acorralada. Buscó mi número y me llamó por videollamada. Respondí al segundo tono. Su rostro apareció en la pantalla. Estaba rojo de ira. Las venas sobresalían de su cuello. Sara, ¿qué demonios estás haciendo con mis cuentas? ¿Te has vuelto loca? Desbloquea las tarjetas ahora mismo. Ya no se molestaba en fingir. Yo removí tranquilamente mi café. Buenos días, Kevin. ¿Qué tal va el viaje para rescatar a tu hermanita? Supongo que la comida mexicana te está sentando muy bien. Deja de jugar. Kevin apretó los dientes. Te estás aprovechando de los documentos de las cuentas conjuntas para congelar mi dinero. Será mejor que llames al banco y arregles esto ahora mismo. Estoy atrapado en Cabo sin un centavo. ¿Pretendes dejarme morir de hambre aquí? Vaya. Eres un director ejecutivo. ¿Por qué te preocupa no tener dinero? Solté una pequeña carcajada. Bloqueé las tarjetas compartidas. Trabajo demasiado duro para financiar a mi esposo y a la amante de mi esposo. Ah, por cierto. También cancelé la reserva del resort de 5 estrellas que hiciste con mi tarjeta y recuperé el dinero. Antes del mediodía, más les vale hacer las maletas y abandonar el hotel. Sara, ¿cómo te atreves? Kevin se quedó sin palabras. Sus ojos parecían querer atravesar la pantalla. No solo me atrevo. Hice mucho más que eso. La sonrisa desapareció de mi rostro. Mi voz se volvió tan fría como el hielo. ¿Pensabas que estaba en casa llorando mientras esperaba tus migajas? Estás muy equivocado. Tú decidiste irte con una amante. Así que no me culpes por arrancar la mala hierba de raíz. Antes de que Kevin pudiera reaccionar, otra llamada entró en su teléfono. Respondió apresuradamente. Era el jefe de contabilidad de su empresa. Dejé la videollamada abierta y escuché la conversación con calma. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me llaman sin parar? Kevin ladró la pregunta. Kevin, vuelve inmediatamente. Estamos acabados. La voz del contador sonaba completamente aterrorizada. La policía acaba de registrar la empresa. Traían una orden judicial para incautar todos los libros contables. Presentaron una denuncia que te acusa de crear contratos falsos para malversar $120,000. Y en el almacén de Cicero, Chad, el hermano de Chloe, estaba organizando la salida ilegal de mercancía para venderla rápidamente cuando llegó la policía. Lo atraparon con las manos en la masa. Lo esposaron y se lo llevaron. Kevin, tienes que entregarte. Kevin quedó paralizado. Allí, en tierra extranjera, sintió como si el cielo entero se desplomara sobre él. Volvió a la videollamada conmigo. Su expresión había cambiado completamente. La rabia había sido sustituida por un miedo absoluto. Sara, me tendiste una trampa. Tú hiciste todo esto.
Golpeé suavemente el escritorio con los dedos. Verlo así me producía una enorme sensación de alivio. No te tendí ninguna trampa, Kevin. Solo saqué a la luz toda la basura que llevabas un año escondiendo. Desviaste $120.000 de la empresa. Utilizaste al hermano de tu amante para liquidar mercancía ilegalmente. Falsificaste las firmas de tus padres para pedir una segunda hipoteca. Todo lleva tu firma. Yo solo entregué las pruebas a las autoridades. Sara, no puedes ser tan cruel. Kevin estaba suplicando. Toda su arrogancia había desaparecido. Déjame una salida. Desbloquea una tarjeta para que pueda comprar un billete de regreso. Luego hablaremos como marido y mujer. Aquí ya no existe ningún marido ni ninguna mujer. Lo interrumpí sin vacilar. Vende tu ropa de diseñador. Compra un billete en clase económica y vuelve cuanto antes. La citación policial ya está pegada en la puerta de tu oficina. Adiós. Colgué. Y bloqueé su número inmediatamente. Al otro lado del mundo, Kevin se desplomó sobre los escalones de granito del centro comercial. Al verlo, Chloe entró en pánico. Kevin, ¿dónde está el dinero? Cómprame el bolso. ¿Qué quiso decir esa mujer con que arrestaron a Chad? Kevin levantó la vista hacia la amante que durante tanto tiempo había puesto en un pedestal. Una ira salvaje explotó dentro de él. Le propinó una bofetada brutal. Al diablo con tu bolso. Por tu culpa y por culpa de tu hermano lo he perdido todo. Todo. Kevin rugió como un animal enloquecido. Ya no le importaban las miradas de cientos de personas. Sin dinero. Sin tarjetas. Sin cargo de director ejecutivo. Las dos personas que se creían más inteligentes que todos los demás habían terminado abandonadas en las calles de Cabo. Por primera vez estaban saboreando el auténtico fondo del abismo. La tarde del cuarto día después de aquella absurda noche de bodas, yo estaba revisando los ingresos semanales en mi oficina cuando la aplicación de las cámaras de seguridad me notificó movimiento en la puerta principal. Tomé tranquilamente un sorbo de té negro y amplié la imagen. La humillante vuelta de Kevin desde México apareció completamente ante mis ojos. En la pantalla, Kevin y Chloe acababan de bajar de un Uber destartalado. Supuse que había vendido su falso reloj de lujo o las joyas de su amante para conseguir 2 billetes de avión de regreso. Kevin estaba tan demacrado que apenas lo reconocí. Su camisa de diseñador estaba arrugada y empapada en sudor. Su cabello era un desastre. Chloe caminaba a su lado con un bolso viejo y desinflado. Tenía el rostro amargado. Ni siquiera le dirigía la palabra. El romance rosa construido con dinero robado parecía haberse evaporado por completo cuando las tarjetas dejaron de funcionar. Kevin arrastró la maleta hasta la puerta principal de la casa en Chicago. Levantó una mano temblorosa y apoyó el dedo índice sobre la cerradura inteligente. Bip, bip, bip. Una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Huella digital no válida. Ni siquiera queda un solo par de tus calzoncillos en esa casa. ¿Y todavía exiges entrar? Kevin se quedó inmóvil. Sus brazos cayeron lentamente a los costados. Al escuchar aquello, Chloe puso los ojos en blanco, se lanzó hacia adelante, agarró a Kevin por la camisa y comenzó a gritar con voz estridente. ¿Qué? Tú dijiste que habías comprado esta casa. Mi ropa y mis bolsos también están ahí dentro. ¿Qué quieres decir con eso? La vecina respondió sin inmutarse. Están en el vertedero. Devuélveme mis cosas. Devuélveme mi dinero, desgraciado. Cállate. Kevin empujó violentamente a Chloe, haciéndola caer al suelo. La humillación de ser desenmascarado por una vecina y, además, insultado por su propia amante terminó de volverlo loco. Pero antes de que pudiera recuperar el control, el teléfono que llevaba en el bolsillo comenzó a vibrar frenéticamente. Respondió. Era Michael, mi abogado, que en ese momento se encontraba en la sede de la empresa. Yo estaba en mi oficina escuchando toda la conversación a través de otra pantalla. Kevin, llegaste justo a tiempo. La voz de Michael sonó tranquila y precisa. Michael, dile a Sara que me abra la puerta ahora mismo. ¿Se volvió loca? Kevin gritaba sin el menor rastro de racionalidad.
Esa casa pertenece legalmente a Sarah. No tiene absolutamente nada que ver contigo. La respuesta de Michael fue fría. Y deja de preocuparte por la puerta. Toma un taxi y ven inmediatamente a la sede de la empresa. El consejo de administración y las autoridades te están esperando. Kevin sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De qué demonios estás hablando? Chad, el hermano de Chloe, confesó todo. Explicó cómo le ordenaste liquidar activos para ocultar el fraude. Si intentas huir, esta misma tarde emitirán una orden de arresto. Kevin se tambaleó. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre el asfalto. La pantalla se hizo añicos. Ni siquiera intentó recogerlo. Tampoco prestó atención a su amante, que seguía sentada en el suelo llorando y montando una escena. Salió corriendo hacia el final de la calle y comenzó a agitar los brazos desesperadamente para detener un taxi destartalado. Media hora después llegó a la sede de la empresa. Aquel lugar había sido su reino. El sitio donde caminaba con trajes impecables mientras los empleados lo saludaban con respeto. Pero ese día, lo primero que vio fue una cinta amarilla de la policía atravesando la puerta de la oficina del director ejecutivo. Sobre ella destacaba un sello oficial del FBI. El guardia de seguridad reconoció a Kevin al instante. Pero ya no había respeto en su mirada. Solo frialdad y desprecio. Kevin, por orden del presidente del Consejo de Administración, tienes prohibida la entrada a las oficinas. Fuiste destituido ayer por la mañana. El joven guardia le bloqueó el paso. Aparta de mi camino. Soy el director ejecutivo. ¿Sabes quién soy? Kevin alzó la voz e intentó apartarlo a empujones. Sin embargo, antes de llegar al ascensor, 3 agentes uniformados salieron de una sala de reuniones. El que iba al frente sacó un documento de su portafolios. Kevin, pertenecemos a la unidad de delitos financieros. Esta es una citación oficial para que nos acompañe a la comisaría y responda por acusaciones de malversación de fondos, fraude corporativo y liquidación ilegal de mercancías retenidas. No hubo esposas. No hubo arresto inmediato. Pero el peso de aquella citación cayó sobre Kevin como una roca gigantesca. Las piernas le fallaron. Sus ojos vidriosos recorrieron el documento. Luego observaron la oficina que antes había sido suya. Detrás de los paneles de cristal, empleados y directivos observaban en silencio. Susurraban. Señalaban. La persona que había revelado todos sus secretos no era otra que la mujer a la que abandonó cruelmente la noche de bodas. Kevin se desplomó lentamente. Sus rodillas golpearon el frío suelo de granito del vestíbulo. Se cubrió el rostro con ambas manos. Los hombros le temblaban. Pero ni siquiera pudo llorar. Por fin comprendió que lo había perdido absolutamente todo. Su familia. Sus bienes. Su carrera. Y lo único que le esperaba era el peso de la ley. Un castigo duro. Pero completamente merecido. Exactamente 3 días después de aquel colapso en el vestíbulo de la empresa, volví a ver a Kevin. Esta vez no fue en un lugar elegante. Fue en una sala de interrogatorios fría y gris. El aire olía a tabaco viejo y papeles húmedos. La pesada puerta metálica se abrió. Un agente condujo a Kevin al interior. Al verlo, estuve a punto de reír. Su aspecto era lamentable. Menos de una semana atrás era un director ejecutivo impecablemente vestido que hacía maletas para correr a rescatar a una amante durante su noche de bodas. Ahora llevaba un uniforme arrugado. La barba le crecía de forma irregular sobre un rostro demacrado y pálido. Las profundas ojeras y los ojos inyectados en sangre revelaban varias noches sin dormir. Kevin se sentó frente a mí y frente a Michael. Juntó las manos sobre la mesa. Temblaban sin control. Levantó la vista. En sus ojos había odio. Pero también un miedo absoluto. El detective empujó una gruesa carpeta hacia él y golpeó la mesa con el bolígrafo. Kevin, hemos revisado toda la documentación aportada por el contador de la empresa y los representantes de los accionistas. Desde las 6 consultoras ficticias que creaste para desviar fondos hasta la malversación de más de $120,000 transferidos a la cuenta personal de Chloe. Además, contamos con la confesión de Chad, hermano de Chloe,
quien explicó cómo lo llamaste desde México para ordenar la liquidación de mercancía y ocultar pruebas. La evidencia es concluyente. ¿Desea declarar algo en su defensa? Kevin permaneció en silencio. Miró los estados bancarios que llevaban su propia firma. Sus labios resecos estaban tan apretados que parecían a punto de sangrar. Sabía que no tenía escapatoria. Pero la naturaleza de alguien acostumbrado a culpar a otros terminó imponiéndose. De repente levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos se clavaron en mí. Sara, ¿de verdad eres tan despiadada? Has metido a tu propio esposo en la cárcel y has destruido mi carrera. ¿Qué ganas con esto? Debes sentirte satisfecha, ¿verdad? Por unos simples celos femeninos has arruinado todo. Me acomodé en la silla y crucé los brazos. No me enfadé. Ni siquiera elevé la voz. Lo observé igual que alguien observa desde una montaña un charco de barro. Te equivocas, Kevin. Quien te ha llevado hasta aquí no soy yo. Son tu codicia y tu cobardía. Cuando robabas el dinero de la empresa para comprar bolsos de lujo a tu amante, ¿pensabas en la lealtad? Cuando hipotecaste en secreto la casa de tus propios padres para conseguir $60,000, ¿pensabas en la lealtad? Yo solo estoy limpiando la basura que dejaste por todas partes. No te hagas la víctima. Resulta repugnante. Kevin exhaló con fuerza. Su pecho subía y bajaba violentamente. Clavó los 10 dedos en el borde de la mesa. Intentaba rescatar los últimos restos de orgullo. Está bien. Admito que perjudiqué a la empresa. Admito que perdí contra ti. Eres una mujer fría y calculadora. Pero ¿sabes por qué elegí a Chloe y no a ti? Levantó la barbilla. Como si aún quisiera conservar algo de dignidad. Porque Chloe es dulce y frágil. Ella necesita mi protección. Nunca me hizo sentir inferior ni asfixiado como tú. Y aunque ahora no tenga nada, ella sigue a mi lado. Lleva a mi hijo en su vientre. Empezaremos de nuevo. Eso es algo que una mujer cruel como tú jamás entenderá. Al escuchar aquello, Michael no pudo contener la risa. En medio del silencio de la sala de interrogatorios, aquella carcajada sonó especialmente cruel. Michael abrió su maletín. Sacó una carpeta delgada. Y la deslizó lentamente hacia Kevin. Kevin, una de las cosas más estúpidas que puede hacer un hombre es creer en un amor barato construido con dinero robado. Su tono estaba cargado de burla. ¿De verdad pensabas que tu querida hermanita era tan noble? La misma mañana en que te llevaron desde la empresa a la comisaría, Chloe ya estaba en tu apartamento. Vendió todos los artículos de lujo que le compraste. Abrió tu caja fuerte. Se llevó los últimos miles de dólares que habías escondido para emergencias. Y también robó tu reloj Hublot. Después cambió de número de teléfono, tomó un autobús y desapareció rumbo a Las Vegas. Los ojos de Kevin se abrieron de golpe. Todo su cuerpo se puso rígido. Saltó de la silla. La silla cayó estrepitosamente al suelo. Mientes. Todos ustedes se han puesto de acuerdo para engañarme. Chloe jamás haría eso. Está embarazada de mi hijo. Me prometió que me esperaría hasta que saliera. Ya que hablas del embarazo. Lo interrumpí fríamente. Saqué un documento de la carpeta. Y lo lancé sobre la mesa. El papel se deslizó hasta quedar justo delante de él. Kevin, deberías leer esto tú mismo. Con la educación de un director ejecutivo, no deberías tener problemas para entender un informe prenatal y una prueba de paternidad. Temblando, Kevin tomó el documento. Era una copia de los resultados de una prueba prenatal no invasiva. La misma que Chloe le había mostrado 2 meses antes mientras exigía un anillo de diamantes. Mi investigador privado la había obtenido directamente de la clínica. Kevin. Pronuncié cada palabra lentamente. Pronuncié cada palabra lentamente. Su voz resonó en la sala cerrada como una cuchilla afilada atravesando la carne. Tú tienes sangre tipo O, Chloe tiene sangre tipo A. Según los principios genéticos más básicos, un hijo de ustedes dos solo podría tener sangre tipo A o tipo O. Pero abre bien los ojos y mira la conclusión del informe. El bebé que Chloe lleva en el vientre tiene sangre tipo B.
El rostro de Kevin perdió todo el color. Quedó tan pálido como un cadáver. Sus labios comenzaron a temblar violentamente. Miró frenéticamente el informe, luego me miró a mí y volvió a mirar el papel. Murmuraba como un sonámbulo. No. No puede ser. Tiene que haber un error. El hospital se equivocó o tú falsificaste los documentos para destruirme. Nadie tiene tiempo para falsificar algo así. Kevin. Le dediqué una sonrisa cargada de la máxima lástima que puede inspirar a alguien que ha tocado fondo. El hombre con sangre tipo B y verdadero padre de ese bebé es Tyler, el entrenador personal del gimnasio del centro. El mismo gimnasio donde tú gastabas religiosamente $20,000 al año en una membresía VIP para que Chloe mantuviera su figura. Kevin dejó de respirar por un instante. Yo continué. Abandonaste a tu esposa en la noche de bodas. Destruiste tu empresa. Liquidaste activos. Enviaste al hermano de tu amante a prisión. Y al final, todo para convertirte en el basurero emocional y el chivo expiatorio del hijo de otro hombre. Negué lentamente con la cabeza. Kevin, me llamas despiadada. Pero la verdadera crueldad ha sido tu propia estupidez y tus delirios. Un silencio mortal envolvió la sala. Solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas del hombre que alguna vez se creyó invencible. La humillación cayó sobre él como una avalancha. La verdad terminó de destruir la última ilusión que le quedaba. Kevin cayó lentamente de rodillas. Se sujetó la cabeza con ambas manos. Se arrancaba mechones de cabello mientras se clavaba los dedos en el cuero cabelludo. El informe cayó al suelo. Frío. Implacable. Como una sentencia definitiva sin posibilidad de apelación. No hubo gritos. No hubo rabia. Solo los sollozos ahogados de un hombre que había sido despojado de absolutamente todo. Su dinero. Su orgullo. Su falsa fe. Lo había perdido todo. Se había quedado completamente vacío. Convertido en el chiste más barato del mundo. Me puse de pie. Acomodé la chaqueta de mi traje. Ni siquiera me molesté en dedicar una segunda mirada al hombre derrumbado a mis pies. Michael, te dejo el resto del procedimiento. Coordina con los detectives. Miré mi reloj. Debo irme antes. Esta tarde tengo una inspección de suministros en los supermercados. Asentí educadamente al oficial de policía. Abrí la puerta. Y me marché. El pasillo de la comisaría estaba inundado por la luz dorada del mediodía invernal. Caminé con la cabeza en alto. Respiré profundamente. El aire se sentía increíblemente limpio. La actuación más miserable del esposo traidor había llegado oficialmente a su fin. Y cada pecado había terminado pagándose al precio más alto. Pasó una semana desde el día en que Kevin se derrumbó frente a los resultados de la prueba de ADN. Durante 7 largos días no fui a verlo ni una sola vez. Lo dejé solo. Solo con su humillación. Solo con la traición de su amante. Solo con el terror de imaginarse tras los barrotes. Michael me informó que Kevin estaba al borde de la locura. Se negaba a comer. Se negaba a dormir. Y cada vez que hablaba solo pronunciaba insultos dirigidos a Chloe y al entrenador del gimnasio. Pero la ley no tiene compasión por los remordimientos tardíos. La acusación por fraude corporativo de más de $120,000 pendía sobre su cabeza como la espada de un verdugo. El lunes por la mañana, Chicago amaneció helada. Vestida con un largo abrigo de lana, regresé a la comisaría junto a Michael para realizar el último movimiento de esta partida de ajedrez. Kevin fue conducido a la sala de reuniones. Solo había pasado una semana. Pero parecía haber envejecido 10 años. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, estaba grasiento y despeinado. Los hombros caídos. La mirada vacía. Arrastraba los pies como un fantasma sin alma. Cuando me vio, una pequeña chispa de esperanza apareció en sus ojos. Corrió hacia la mesa. Apoyó ambas manos sobre ella. Su voz se quebró. Sara, por favor. Ayúdame. Consigue que me dejen salir bajo fianza. No puedo soportarlo aquí. Tengo pesadillas todas las noches. Me equivoqué. Me equivoqué 1000 veces. Por
Por los años que compartimos como marido y mujer. ¿Marido y mujer? Sonreí con frialdad y lo interrumpí. Esa relación murió exactamente cuando agarraste tu maleta y saliste por la puerta para volar a cabo en nuestra noche de bodas. Kevin, ¿por qué no pensaste en nuestro matrimonio en ese momento? Miré a Michael. Entendiendo la señal, abrió su maletín y colocó varios documentos sobre la mesa. Kevin, hablemos en términos legales para ahorrar tiempo. Su voz era profesional y firme. La malversación de más de $120.000 de fondos corporativos constituye un delito federal grave. La condena estimada oscila entre 12 y 20 años de prisión federal. Chad confesó todas tus órdenes. Además, existen demandas de los accionistas. Si este caso llega a juicio, es prácticamente seguro que recibirás la pena máxima. Kevin se estremeció. Toda la sangre desapareció de su rostro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Michael, eres un gran abogado. Debe existir alguna forma de ayudarme. Sarah, dile que retire la demanda. Tú también eres accionista de la empresa. No puedes empujarme hasta este extremo. Golpeé suavemente la mesa con el dedo índice. Sí. Soy accionista. El sonido seco resonó en la sala. Y como accionista mayoritaria, tengo la facultad de decidir si presento una renuncia formal para convertir este asunto en una disputa civil empresarial. Los ojos de Kevin brillaron de inmediato. Como un hombre ahogándose que acababa de ver un salvavidas. Si firmo esa renuncia y me comprometo a cubrir las pérdidas del Consejo de Administración, evitarás terminar vistiendo un uniforme naranja. Kevin intentó agarrar mi mano. La retiré inmediatamente. La sola idea me producía repulsión. Apreté los dientes. Mis ojos se volvieron afilados como cuchillas. Pero nada es gratis en esta vida. A cambio de salvarte de 20 años de prisión, tendrás que firmar 2 documentos ahora mismo. Saqué 2 carpetas preparadas previamente. Y las coloqué frente a él. La primera es una solicitud de divorcio sin oposición. Golpeé el segundo documento con la punta del dedo. La segunda es un acuerdo de liquidación matrimonial. Kevin tragó saliva. Yo continué. Las condiciones son simples. Renuncias voluntariamente a todo. La casa de Chicago seguirá siendo de mi propiedad porque fue un regalo de mis padres antes del matrimonio. El apartamento del centro ya fue vendido para cubrir los daños provocados por tu fraude. Todas tus acciones en la empresa serán transferidas a mi nombre por $0 para compensar el dinero que robaste. Y, lo más importante, todas tus deudas personales serán exclusivamente tuyas. No tendrán absolutamente nada que ver conmigo. Kevin contempló los documentos como si fueran una sentencia de ejecución. Sus labios temblaban. Su rostro se deformó por la desesperación. Sarah, me estás dejando sin nada. ¿Cómo voy a sobrevivir? Tendré una deuda enorme. Perderé la empresa. Perderé a mi esposa. Lo perderé todo. Me estás acorralando. Más vale que me dejes pudrirme en prisión. Entonces ve a prisión. Respondí con total indiferencia mientras retiraba los documentos. Te doy exactamente 30 segundos para decidir. Firma y reconstruye tu vida desde cero. O no firmes y deja que la ley te encierre durante 2 décadas. Espera, espera. Kevin golpeó los documentos con la mano para impedir que los retirara. Sabía que no tenía capacidad de negociar. Los últimos restos de arrogancia del poderoso director ejecutivo quedaron reducidos a cenizas. Con manos temblorosas tomó el bolígrafo que Michael le ofrecía. Las lágrimas cayeron sobre la solicitud de divorcio. La tinta se corrió ligeramente. Apretando la mandíbula, firmó página tras página. Su firma era irregular. Torcida. Patética. Exactamente igual que su vida en ese momento. Cuando terminó, dejó caer el bolígrafo. Escondió el rostro sobre la mesa. Y lloró como un niño. Recogí cuidadosamente todos los documentos. Comprobé cada firma. Cada inicial. Cada página. Luego los guardé dentro de mi maletín. Me puse de pie. Sin lástima. Sin consuelo.
sin una sola palabra amable. Mi responsabilidad hacia ese hombre terminó para siempre en el instante en que estampó su firma. Aquella misma tarde me dirigí al departamento de neurología del Hospital Northwestern Memorial. Después del día en que lancé el contrato hipotecario sobre la mesa frente a Eleanor, mi suegra sufrió una fuerte subida de presión arterial que terminó provocándole un accidente cerebrovascular leve. Por suerte recibió atención médica inmediata. No quedó completamente paralizada. Pero las secuelas la dejaron postrada en cama. No podía mover bien el lado derecho del cuerpo. Y hablaba con dificultad. La familia Miller, que antes presumía orgullosamente ante todo el vecindario, había quedado destruida. Abrí la puerta de la habitación. El aire estaba cargado de olor a desinfectante y al característico aroma de hospital. Emma estaba sentada junto a la cama. Le daba pequeñas cucharadas de avena a su madre. Al verme entrar, dejó el recipiente y se puso de pie. Sus ojos estaban hinchados por el cansancio y las lágrimas. «Sara, viniste a visitar a mi mamá». Su voz se quebró. Eleanor abrió los ojos al escuchar mi nombre. Sus pupilas se llenaron de pánico. Miedo. Remordimiento. Y una tristeza absoluta. Su mano izquierda tembló sobre las sábanas. Intentó hablar. «Sara, perdón. Kevin». Me acerqué a la cama manteniendo la misma calma de siempre. Saqué una carpeta de mi bolso. Y la coloqué sobre la mesa metálica. Este es el documento de liberación de la hipoteca sobre la casa de Peoria. La miré directamente a los ojos. Tal como prometí, utilicé mi dinero para cancelar el préstamo de $60,000 que Kevin obtuvo utilizando su casa como garantía. Recuperé la escritura. La casa vuelve a ser completamente de ustedes. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eleanor. Continué hablando. Kevin también firmó los documentos de divorcio. Gracias a la renuncia que presenté, podrá salir bajo fianza esta semana. Cumplí mi palabra. Ya nadie le debe nada a nadie. Al escuchar aquello, Emma se cubrió el rostro y rompió a llorar. Corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Sara, gracias. Mis padres te hicieron daño. Kevin fue un monstruo contigo. Y aún así salvaste nuestro hogar. Toda mi familia te debe la vida». Con suavidad aparté sus manos. Y le di unas palmaditas en el hombro. «No tienes que agradecerme. Soy una mujer de negocios. Me gusta que las cuentas queden claras. Tú siempre has sido una chica sensata. Cuida de tus padres y sigue adelante con tu vida». Miré una última vez a Eleanor. «A partir de hoy, tu familia y yo somos completos desconocidos». Incliné la cabeza en señal de despedida. Los ojos de aquella mujer, antes tan amarga y orgullosa, se llenaron de lágrimas. Intentó levantar el brazo sano. Como si quisiera detenerme. Como si quisiera pronunciar una última disculpa. Pero yo ya había tomado una decisión. Me di la vuelta. Y me marché sin mirar atrás. Al salir del hospital respiré profundamente. El cielo de Chicago estaba teñido de un intenso azul invernal. Algunos rayos de sol se filtraban entre los árboles desnudos. El sonido del tráfico y las bocinas llenaba la avenida. Y, por primera vez en mucho tiempo, me parecieron sonidos agradables. Mi pecho se sentía ligero. Como si finalmente me hubiera liberado de toda carga. Todo había terminado. Un capítulo oscuro lleno de mentiras y traiciones había quedado oficialmente cerrado. A partir de ese momento, Sara era una mujer completamente libre. Una tarde de mediados de diciembre, el viento invernal llegaba desde el lago Michigan arrastrando un frío cortante. Una pequeña cafetería se escondía bajo un viejo roble sin hojas. 3 años atrás, aquel había sido el lugar donde Kevin, vestido con una impecable camisa blanca, me tomó la mano tímidamente durante nuestra primera cita. Ahora era el escenario perfecto para presenciar el final definitivo de un matrimonio construido sobre el engaño. Kevin llegó 10 minutos antes que yo. Estaba encorvado sobre una vieja silla metálica desgastada, frotando sus manos sucias alrededor de una taza de café negro para recuperar algo de calor. Al verlo, nadie habría reconocido al antiguo director ejecutivo arrogante y elegante.
Llevaba una chaqueta vieja y gastada. Los hombros estaban deshilachados. Las costuras comenzaban a abrirse. Su barba crecía de forma irregular sobre un rostro demacrado y pálido. Sus ojos apagados observaban las aguas oscuras y agitadas del lago. Me acerqué. Retiré la silla frente a él y me senté. La camarera trajo una tetera humeante de infusión herbal. Asentí en agradecimiento. No dije nada. Kevin levantó la vista. Sus ojos descendieron inmediatamente. Estaban cargados de una súplica débil y miserable. Abrió la boca. Su voz parecía atrapada en la garganta. Sara, viniste. Gracias por aceptar verme. Serví tranquilamente una taza de té. El vapor ascendió lentamente. Su aroma suave disipó el olor húmedo que llegaba desde el lago. Empujé la taza hacia él. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Tengo 15 minutos antes de regresar al supermercado para supervisar el turno de la tarde. Kevin tomó la taza con manos temblorosas. Pero en cuanto sintió el calor, la dejó de nuevo sobre la mesa. Bajó la cabeza. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Las frotaba sin parar hasta ponerlas rojas. Salí bajo fianza hace 2 días. Cada palabra parecía pesar toneladas. Gracias por presentar la renuncia. Pero, Sara, salí del centro de detención sin nada. No tengo casa. No tengo empresa. No tengo dinero. Las autoridades aún conservan mis documentos. He tenido que alquilar una habitación miserable en un motel escondido en un callejón del lado sur. Por las noches las ratas corren por el techo. Mis padres están enfermos en casa. No me atrevo a presentarme ante mis antiguos amigos o socios. En cuanto ven mi número, me bloquean. Intenté conseguir trabajo como guardia de seguridad, pero al revisar mis antecedentes me echaron. Sara, estoy viviendo algo peor que la muerte. Tomé un sorbo de té. El sabor era ligeramente amargo al principio. Pero el final era suave y agradable. Lo miré directamente a los ojos. Sin pestañear. Sin sentir la más mínima compasión. ¿Me citaste aquí solo para llorar por tu pobreza y por tu situación lamentable? Deberías haber ido a buscar a tu hermanita. Ah, cierto. Olvidaba que te robó los pocos ahorros que te quedaban y escapó con el hijo del entrenador del gimnasio. Kevin se sobresaltó como si alguien le hubiera pisado la cola. Levantó la cabeza bruscamente. Los ojos inyectados en sangre comenzaron a llenarse de lágrimas. No menciones más a esa mujer. Todo fue culpa suya. Me manipuló. Me engañó. Perdí la cabeza, Sara. Pero tampoco tenías que ser tan despiadada. Me quitaste absolutamente todo. El apartamento. La empresa. El dinero. Después de todo éramos marido y mujer. Me obligaste a cargar una montaña de deudas y me dejaste sin nada. ¿Ahora te sientes orgullosa? Escuché aquellas palabras cobardes. Aquellas excusas. Aquella necesidad enfermiza de culpar a otros. Y solté una pequeña carcajada. Era una risa amarga. Pero también una risa llena de claridad. Incluso después de tocar fondo, aquel hombre seguía negándose a reconocer la podredumbre que llevaba dentro. Dejé la taza sobre la mesa con un golpe seco. El sonido hizo que Kevin se encogiera. Me incliné hacia adelante. Mis ojos atraparon los suyos. Y pronuncié cada palabra como una cuchilla. Kevin, abre bien los ojos. No perdiste porque yo fuera despiadada. Perdiste por tu arrogancia. Por tu codicia. Y porque te atreviste a menospreciar a tu esposa. Kevin se quedó paralizado. Sus labios agrietados temblaban. Quiso responder. Pero bajo mi mirada perdió las palabras. ¿Pensabas que yo era una simple ama de casa ingenua? ¿Qué iba a creerme esa ridícula historia de la hermanita? Mi voz era firme. Segura. Construí mi carrera desde cero. He gestionado redes de distribución valoradas en millones de dólares. Llevo años sobreviviendo en el mundo corporativo. Tus pequeños trucos de malversación los descubrí en cuanto los vi. Kevin bajó la cabeza. Respiraba con dificultad.
Mis palabras golpeaban directamente el orgullo falso que había alimentado durante años. ¿Sigues diciendo que Chloe te engañó? No. Nadie puede engañarte si no llevas la codicia y el complejo de superioridad dentro de la sangre. No le di tregua. Te casaste conmigo. Viste que ganaba más dinero que tú. Viste que era más decidida. Y desarrollaste un complejo de inferioridad. No fuiste detrás de Chloe porque fuera especialmente hermosa. Fuiste porque a su lado podías presumir de dinero, sentirte importante y escuchar cómo alimentaba tu ego. Te gustaba sentirte un rey. Deseabas su juventud. Deseabas la sensación de poder. Robaste dinero de la empresa. Hipotecaste la casa de tus propios padres. Todo para alimentar una imagen falsa de grandeza. Tú cavaste tu propia tumba. No culpes a las mujeres. Kevin se llevó una mano al pecho. Respiraba con dolor. Parecía incapaz de soportar la verdad. Bajé ligeramente el tono. Por primera vez apareció un matiz de tristeza. La tristeza de alguien que alguna vez entregó todo por una familia. Te di oportunidades, Kevin. Muchas veces te advertí sobre las finanzas de la empresa. Muchas veces insinué que conocía tus relaciones sospechosas. Pero decidiste ignorarme. La noche de bodas, cuando saliste de nuestra casa con la maleta rumbo a Cabo, te giraste y me dedicaste una sonrisa llena de desprecio. ¿Pensaste en mí en ese momento? Cuando dejaste a tus padres enfrentándose solos a las deudas del banco, ¿pensaste en ser un buen hijo? Las lágrimas comenzaron a caer sobre la mesa de plástico. Kevin cubrió su rostro con ambas manos. Y terminó derrumbándose. Me equivoqué. De verdad me equivoqué, Sara. Si tan solo no hubiera salido por esa puerta aquella noche. No digas si tan solo. Y no llores. Mi voz fue tajante. Las lágrimas tardías de un traidor no valen nada. Me puse de pie. Alisé una arruga de mi abrigo de lana. Abrí la cartera. Saqué un billete de $20 perfectamente doblado. Lo dejé bajo la tetera. Hoy invito yo. Considéralo nuestra última cena de despedida. El final definitivo. Lo observé una última vez. El karma no perdona a nadie. A veces tarda en llegar. Pero cuando llega, nunca falla. Kevin, te caíste. Ahora tendrás que levantarte solo. Aprende primero a ser una persona decente antes de intentar volver a ser director ejecutivo. Después de decir eso, me di la vuelta. Y me marché. Sin mirar atrás. Ni una sola vez. Una ráfaga de viento levantó hojas secas del roble. Las hojas giraron sobre la superficie oscura del lago. A mis espaldas, dentro de aquella cafetería casi vacía, un hombre que alguna vez se creyó dueño del mundo permanecía inclinado sobre una mesa de plástico, llorando desconsoladamente. El viento se llevó sus lamentos. Y los hizo desaparecer. Subí a mi coche. Introduje la llave. Encendí el motor. Las luces de Chicago comenzaban a iluminar el atardecer. Reflejos dorados se extendían sobre el asfalto. Mi vida, a partir de ese momento, estaría completamente libre de mentiras y traiciones. No existe el perdón para quienes destruyen conscientemente a los demás. Solo existe la justicia. 8 meses pasaron desde aquella fría tarde junto al lago. Mi vida había cambiado por completo. La cadena de supermercados orgánicos prosperaba. Estábamos preparando la apertura de 3 nuevas sucursales. Pensé que el nombre de Kevin y todo lo relacionado con aquella historia había quedado enterrado para siempre. Hasta una soleada mañana de martes a finales del verano. Estaba revisando informes de ingresos cuando mi teléfono vibró. Era Michael. Hola, Michael. ¿Qué ocurre tan temprano? No me digas que hay problemas con la documentación de las nuevas sucursales. Respondí sin dejar de revisar los datos. Al otro lado de la línea se escuchó el sonido de papeles moviéndose. No. Todo está en orden. Te llamo para contarte una noticia ajena al trabajo. Esta mañana el tribunal dictó sentencia en el caso de liquidación ilegal de activos del almacén. Levanté una ceja. ¿Te refieres a Chad, el hermano de Chloe? Exactamente.
Michael chasqueó la lengua. 4 años de prisión federal por conspiración y fraude corporativo. Lloró como un niño durante la audiencia. No dejaba de gritar que el novio de su hermana lo había manipulado. Tomé un sorbo de agua. ¿Y alguna noticia de la querida Chloe? Michael soltó una carcajada. Precisamente. El investigador privado que contrataste me contó todo. Chloe tomó los $60,000 y el reloj Hublot para huir a Las Vegas con Tyler. Pensó que había encontrado una vida mejor. Pero Tyler era un jugador compulsivo. La convenció para vender todos sus artículos de lujo y se gastó el dinero en casinos en menos de 2 meses. Después desapareció. La dejó sola, endeudada y embarazada. Guardé silencio. Michael continuó. Perdió el embarazo. Ahora trabaja lavando platos en un restaurante barato cerca del Strip para pagar deudas con prestamistas. Dicen que incluso la golpearon cuando no pudo pagar. Vive peor que una rata. Escuché sin sorpresa. Sin satisfacción. Solo con una extraña sensación de cansancio. Las personas siempre cosechan lo que siembran. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgué. Chad en prisión. Chloe destruida. ¿Y Kevin? ¿Qué había sido del hombre que derribó su propio hogar por perseguir una fantasía? La respuesta llegó esa misma tarde. Emma, la hermana de Kevin, llamó tímidamente a la puerta de mi oficina. Después de toda la crisis familiar, había dejado su antiguo empleo. Como siempre me pareció una joven inteligente, honesta y razonable, acepté contratarla como administradora de recursos humanos en mi empresa. Emma trabajaba con una dedicación admirable. Siempre mantenía una actitud profesional. Jamás cruzaba los límites ni utilizaba acontecimientos del pasado para incomodarme. Pero aquel día sus ojos estaban rojos e hinchados. Sus mejillas lucían hundidas. Parecía agotada. Sara, lamento traer asuntos personales a la oficina, pero ya no sé qué hacer. No tengo a quién acudir. Emma mantenía la cabeza baja mientras retorcía nerviosamente sus manos. Aparté la vista de la pantalla del ordenador y señalé el sofá. Siéntate. ¿Qué ocurre? Tranquilízate y cuéntamelo. Emma se sentó en el borde del asiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sara, hoy al mediodía tuve que internar a Kevin en un hospital psiquiátrico estatal. Me quedé inmóvil unos segundos. Sabía que Kevin tendría dificultades para recuperarse después de perderlo todo y cargar con una enorme deuda. Pero jamás imaginé que terminaría en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pasó con Kevin? Intenté mantener la voz serena. Emma se secó las lágrimas. Desde que salió de la cárcel alquiló aquella habitación miserable en el sur de la ciudad. Los prestamistas ilegales lo encontraron. Lo acosaron. Destrozaron sus cosas. Lo golpearon varias veces. Entró en pánico. Comenzó a llorar nuevamente. La pérdida de la empresa, la pérdida de su matrimonio y la humillación de haber sido engañado y robado por Chloe fueron demasiado para él. No pudo soportarlo. Empezó a sufrir delirios. Yo guardé silencio. Emma continuó. Todos los días sale a buscar basura. Recoge botellas de plástico y bolsas rotas y las lleva a su habitación. Cuando alguien le pregunta qué hace, dice que son bolsos de diseñador para su amante o contratos millonarios para la empresa. Su voz se quebró. Algunos vecinos lo han visto en medio de la calle señalando al cielo mientras maldice a Chloe y al entrenador del gimnasio. Después se arrodilla y suplica perdón llamándote por tu nombre. Emma se cubrió el rostro. Mis padres se enteraron. Mi madre sufrió un segundo derrame cerebral. Ahora está completamente paralizada y ni siquiera puede hablar. Ya no puedo seguir cargando con todo esto. Tuve que ingresarlo para que lo controlen. El castigo que cayó sobre nuestra familia ha sido demasiado duro. Observé sus hombros temblando. No encontré palabras. El silencio llenó toda la oficina. A la mañana siguiente, que era domingo, conduje personalmente hasta el hospital psiquiátrico estatal. No llevé flores. No llevé regalos. Simplemente permanecí de pie detrás de la reja de hierro observando el patio común de los pacientes. Kevin estaba allí.
Vestía un uniforme hospitalario demasiado grande, cubierto de polvo y suciedad. Su cabello había sido rapado de manera irregular. Su rostro estaba consumido. No quedaba ni rastro de vitalidad. Se encontraba sentado bajo un viejo roble. Entre los brazos sostenía un montón de hojas secas. Algunos pacientes pasaban junto a él. Se burlaban. Le quitaban las hojas. Kevin reaccionaba escondiéndolas detrás de la espalda. Los ojos desorbitados. La voz trastornada. Mi dinero, mi bolso Chanel de $3.000 para Chloe. Mis contratos millonarios. No me los roben. Soy el director ejecutivo. Soy el director ejecutivo. De pronto levantó la cabeza. Miró el cielo. Y comenzó a reír de forma salvaje. Segundos después enterró el rostro entre las rodillas y lloró como un niño pequeño. Sus hombros se agitaban violentamente bajo el sol brillante. Yo estaba apenas a unos metros de distancia. Separada únicamente por una reja. Y aún así parecía que pertenecíamos a dos mundos completamente distintos. Kevin no me vio. O quizás ya no conservaba la cordura suficiente para reconocer a la esposa que abandonó la noche de bodas. Sus ojos estaban vacíos. Oscuros. Sin alma. Exactamente igual que la red de mentiras que había tejido durante años. No entré. Simplemente me di la vuelta. Y caminé hacia el estacionamiento. El viento otoñal agitó suavemente mi cabello. Levanté la vista hacia el profundo cielo azul de Chicago. Sentí el corazón ligero. Sin odio. Sin compasión. Todo había sucedido como debía suceder. La vida no le quita todo a una persona sin motivo. Pero tampoco oculta para siempre los pecados de nadie. La locura de Kevin. La condena de Chad. La humillante caída de Chloe. Fueron los precios más altos que podían pagarse por la traición y la codicia. La conciencia y el karma nunca dejan cuentas pendientes. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos desde aquella mañana frente al hospital psiquiátrico. El tiempo es el mejor limpiador que existe. Borra los restos del pasado. Y deja espacio para nuevos comienzos. Después de resolver definitivamente todos los problemas relacionados con Kevin, retiré por completo mi participación en la empresa distribuidora de electrodomésticos. Utilicé toda mi experiencia empresarial para fundar una compañía propia dedicada al suministro de productos para supermercados orgánicos. Una mañana de viernes, el sol de principios de verano iluminaba mi oficina. Estaba revisando un contrato de suministro para la próxima temporada cuando llamaron a la puerta. Adelante. Emma entró llevando una carpeta perfectamente organizada. La diferencia era enorme. Ya no era aquella joven de 25 años que vivía llorando por los problemas familiares. Ahora llevaba un elegante traje beige. Su cabello estaba recogido cuidadosamente. Transmitía seguridad y profesionalismo. Sara, traje el informe de ingresos del segundo trimestre de las 3 sucursales del oeste para tu aprobación. Las metas de ventas se cumplieron y las pérdidas de inventario se mantuvieron por debajo del 2%. Exactamente como habías proyectado. Colocó la carpeta sobre mi escritorio. Tomé un bolígrafo. Revisé rápidamente los datos. Todo estaba impecablemente organizado. Sonreí satisfecha. Cerré la carpeta. Excelente trabajo, Emma. Comparada con la persona que llegó aquí hace un año, insegura y llena de dudas, has crecido muchísimo. Le devolví la carpeta. El próximo mes abriremos 2 nuevas sucursales en el centro de Chicago. He decidido ascenderte a directora regional. Recursos Humanos te enviará la carta oficial esta tarde. Emma se quedó inmóvil. Las manos comenzaron a temblarle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de emoción. Sara, no sé qué decir. Lo logré. Se mordió el labio. Mi familia te hizo muchísimo daño. Kevin destruyó tantas cosas en tu vida. Y aún así me diste una oportunidad. Me enseñaste paso a paso hasta convertirme en quien soy hoy. Levanté una mano para interrumpirla suavemente. Ya te lo dije, Emma. Soy una mujer de negocios.
Mantengo claras las deudas y los favores. Tu hermano sembró viento y terminó cosechando una tormenta. Pagó con el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Pero tú eres diferente. Has trabajado duro. Has demostrado integridad. Este ascenso no es un regalo. Lo ganaste con tu propio esfuerzo. Me puse de pie. Y apoyé una mano sobre su hombro. Cuando ocupes un puesto de liderazgo, recuerda siempre esto. Mantén la cabeza fría. Mantén el corazón limpio. Sé clara con el dinero. Sé firme en el amor. Y jamás sigas el camino de la codicia que destruyó a tu hermano. Emma asintió con firmeza. Se secó una lágrima. Y sonrió. Lo recordaré toda la vida. Luego hizo una pequeña reverencia y regresó a su trabajo. La observé salir. Y sentí una profunda tranquilidad. No la ayudé para demostrar nobleza. La ayudé porque me negaba a ver cómo una buena persona se marchitaba dentro de una familia destruida. Salvar a alguien. Ayudarlo a encontrar la luz. También es una forma de sanar nuestras propias heridas. Aquella tarde salí temprano de la oficina. Conduje lejos del tráfico y del ruido de la ciudad. La antigua casa de 4 plantas, llena de recuerdos dolorosos de aquella noche de bodas, había sido alquilada a largo plazo a un centro de idiomas. Con mis ahorros y los beneficios de mi empresa compré una pequeña y hermosa casa con jardín en una tranquila zona residencial. En cuanto estacioné el coche, percibí el suave aroma de las magnolias floreciendo en una esquina del patio. Me cambié de ropa. Tomé una regadera. Y di un paseo por el jardín. Junto a la cerca blanca florecían enormes girasoles. Sus pétalos amarillos buscaban los últimos rayos del sol. Saqué una silla de mimbre al porche. Preparé una tetera de hierbas. Y me senté a disfrutar de la tarde. Ya no existían llamadas secretas. Ni cuentas sospechosas. Ni miradas llenas de desprecio. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el suave movimiento de las hojas con la brisa. Tomé un sorbo de té. La ligera amargura desapareció rápidamente. Y dejó una sensación dulce y tranquila. Cerré los ojos. Me recosté en la silla. Y sentí como la paz llenaba cada rincón de mi alma. Amigas, después de atravesar una tormenta tan oscura y probar el sabor amargo de la traición, comprendí una verdad muy sencilla. Las mujeres nacemos con un enorme instinto para construir y proteger. Estamos dispuestas a sacrificarnos, a ahorrar, a entregar nuestra juventud, nuestro esfuerzo y nuestras lágrimas para ayudar a crecer a quienes amamos. Pero ese sacrificio solo tiene valor cuando se entrega a la persona correcta. A alguien capaz de apreciarlo. Una mujer puede perdonar. Puede tolerar pequeños defectos y errores de la vida matrimonial. Pero jamás, absolutamente jamás, debe cerrar los ojos ante la mentira y la traición. La lealtad es como un espejo. Cuando alguien lo rompe, no importa cuánto intentes repararlo. Al final solo tendrás fragmentos afilados y una imagen deformada. Un hombre no es el único cielo que existe. Y cuando ese cielo se derrumba, el mundo no termina. No tengan miedo de tomar una escoba y sacar la basura de sus vidas. Cuando la basura desaparece, la casa vuelve a llenarse de luz. Igual que esos girasoles que siguen mirando al sol después de la tormenta. No importa cuán duro haya sido ayer. No importa cuán oscura haya sido la noche. Si sus raíces permanecen fuertes, mañana volverán a levantarse. Y volverán a mirar el amanecer. La vida es larga. Y somos más fuertes de lo que creemos. ¿Por qué llorar por quienes nunca lo merecieron? Terminé mi taza de té. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte. El cielo se teñía de tonos rojizos y dorados. Los días oscuros habían quedado atrás. Y desde ese momento mi vida sería una sucesión de días libres, tranquilos y luminosos. Y así concluye esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, suscríbete al canal y comparte este vídeo para que más personas puedan escuchar historias como esta. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.